vida. Y eso son razones obvias para darle gracias a Dios. Amén. Porque la muerte en cualquier instante puede visitarnos. Eso sí, la muerte no actúa por sí sola. La Biblia demuestra que la muerte actúa bajo el mandamiento de Dios. Satanás actúa bajo el mandamiento de Dios. Porque no hay nada fuera de la voluntad de Dios. Porque si la muerte actuara por sí solo, entonces Dios dejaría de ser Dios. Si el diablo actuara por sí solo, Dios dejaría de ser Dios. Así que entonces hay muchas evidencias en la Sagrada Escritura donde dicen que la muerte es comisionada por Dios, que la muerte está siempre en la presencia de Dios, sentido figurado, y Satanás también, para arruinarle la vida a alguien, primero pide permiso. Pidió permiso para arruinarle la vida, la economía a Job, pidió permiso para hacer caer en la trampa a Pedro para que negara 3 veces. Y así sucesivamente, para meterse en la boca de un falso profeta, también pide permiso. 18 al 21 de 2 de Crónicas, pide permiso para poder meterse en la boca de un falso profeta. Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener especial cuidado a quién estamos escuchando, y entre uno de estos está el caso donde el enemigo está manejando la situación, en que está manejando la mente, la boca de algunas personas, diciéndoles que la iglesia no va a ver la tribulación. Y por eso que la gente está confiada, y una gran cantidad de pastores ya está bien cómodo, solo está esperando el rapto secreto, pero no está esperando la segunda venida de Cristo. En cambio, la iglesia sí espera la segunda venida de Cristo. Ustedes por cuenta propia tienen que estudiar varios verbos conjugándolos en la Sagrada Escritura. El verbo aparecer, el verbo manifestar, el verbo venir. Tienen que ustedes conjugarlo en la Biblia y se van a dar cuenta que el verbo conjugado hacia el futuro señala a la segunda venida de Cristo. En la aparición, segunda venida de Cristo. En la manifestación, segunda venida de Cristo. Segunda venida, pues estamos hablando de Cristo. Entonces, no hay 2 eventos, pues solo hay un evento nada más. Sin embargo, Satanás le está haciendo creer lo contrario, lo mismo que hizo con Eva, que le dijo: no moriréis. Y Eva, antes de morir, experimentó la muerte de su hijo, Abel. Entonces ahí se dio cuenta ella que Satanás la había engañado demasiado tarde. Entonces, en aquel tiempo, cuando se aproxime la tribulación, la gente se va a dar cuenta demasiado tarde. Y como no fue capacitado cómo enfrentar esos 7 años, pues con todo el respeto, a dejarse marcar. Y como por ejemplo, la gran tribulación va a ser antes de la venida de Jesús. Ah, claro. Y entonces, mire, yo estaba leyendo ayer en segundo de Tesalonicenses 2, 6, 7. El que lo detiene, el anticristo, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo se va a quitar eso? El Espíritu Santo ahorita está, porque dice 16, 7 de San Juan: si yo no me voy, dijo Jesús, no voy a enviar el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en todas las iglesias.
Filipenses 2, 6, 7, que lo detiene. Por eso el anticristo no ha venido. Y ahora entonces, y como va a ser antes, la gran tribulación va a ser antes de la segunda venida de Jesús. Y ahora entonces, cuando se quitará el Espíritu Santo, se va a ir antes de la segunda venida de Jesús, o no sé, junto con Jesús. No. Y ahora los 7 años. Bueno, gracias por su pregunta. Vamos a dejarla en pausa porque vamos a orar, porque no hemos iniciado. Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, esta maravillosa mañana, Señor, te damos gracias, porque no podemos darle apertura a esto, Señor, si no es bajo tu jurisdicción, Señor. Oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, deidad divina que actúa en nuestros antepasados, que actúa en el presente y actuará en el futuro. Oh Dios mío, esa misma fortaleza, esa misma sabiduría la necesitamos nosotros también, Señor, para no dormir en ignorancia, para no morir en ignorancia, no vivir en ignorancia, Señor amado. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay muchas posturas, hermano Pedro, al medir 2 Tesalónica, ahí empieza la lectura y termina en el capítulo 4 de la primera carta. Porque no vamos a empezar a leer en el capítulo 4 de la primera carta y pretender terminar en la segunda carta. Es que ahí está el misterio. Usted tiene que empezar así como empezó ella en la segunda carta, en el capítulo 2, del 1 al 9. Ahí le muestra algo, pero de repente dice, hay alguien que lo detiene. Entonces, la postura pretribulacionista es que el que lo detiene es la iglesia, pero el artículo no es femenino, el artículo es masculino. El pronombre es masculino, no es femenino. Ahí no dice la que la detiene, no dice. Hay alguien que lo detiene, dice. Pero ese que lo detiene es Cristo. Tome nota, el capítulo 5 lo va a leer completito de Apocalipsis. Juan está llorando porque no encuentra él quien abre los sellos. O sea, para que salga el anticristo. Entonces de repente el mismo ángel le dice, el único que puede abrir los sellos es el Cordero inmolado. Le pregunto, ¿quién es el Cordero inmolado para usted? Correcto, ahí estamos. Respuesta correcta. Entonces, ¿a quién se le ha dado toda la potestad? Es a Cristo. Cuando usted va a estudiar la palabra potestad en su diccionario bíblico, en su concordancia bíblica, una vez le he dado a los apóstoles, os doy potestad sobre escorpiones, etcétera, 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 y demonios. Pero el juzgar aquí en la tierra, el juzgar todo, le ha sido dada al Hijo, dice a Cristo. Vaya, tomemos nota ahí. De repente el ángel le dijo, es alguien, ese alguien es Cristo. Y se levanta él y abre el primer sello, ahora sí, como abrir esa ventana, y sale el anticristo. Si Jesús es Dios, si Él quiere, no abre esa puerta y que se pudra aquel ahí, que se apolíe, que le entre la fecha de vencimiento y se acabó todo. Pero como no puede mentir, porque se tiene que cumplir lo que se dijo, entonces nosotros tenemos que ver con un poco más de profundidad, con el mismo espíritu con que Juan escribió el Apocalipsis. Con ese mismo espíritu nosotros vamos a tratar de entender e interpretar, exponer ese documento tan valioso para el futuro. Entonces, hasta el momento hay alguien que lo detiene, es Cristo. Ahora cuando usted me habla, el Espíritu Santo se va antes de la tribulación, no puede ni debe. Porque en el capítulo 22 de Apocalipsis hay un epígrafe, y esto nos pone a temblar a todos los que creemos ciertas creencias.
Póngase los anteojitos y me lee aquí, por favor. Póngase los anteojitos. ¿Qué dice ahí? En la letra negra. La venida de Cristo está cerca. Vale. Ahora, ¿qué dice el verso 17? 17 dice. Y el Espíritu, la esposa, dice, ven. Y el que oye, llega, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida. Vale, gracias. ¿Se está dando cuenta? Antes de la venida del Señor Jesucristo, la esposa y el Espíritu están aquí todavía. Entonces lo que yo quiero es que un pretribulacionista me diga quién es esa otra esposa y quién es ese otro espíritu. Porque en la postura de ellos es que el Espíritu Santo y la iglesia se van antes de la tribulación. ¿Acaso hay dos Espíritus Santos? Porque en 11:4, segunda carta a los Corintios, 4, 5 y 6, carta a los Efesios, dice que hay un solo Espíritu Santo, un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Cristo, dice. Pero lo más tremendo es la primera carta a los Corintios, cuando Pablo dice, os he desposado con una sola esposa. No hay dos esposas. Con un solo esposo, dice, no hay dos esposos. Entonces ahora la pregunta aquí a un pretribulacionista es que nos haga el favor, con todo el respeto, cuidado que ellos se merecen. Si ya la iglesia y el Espíritu Santo ya se marcharon, ¿quién es esa otra esposa y ese otro espíritu que está a la espera de la segunda venida de Cristo? ¿Se recuerda que leyó en el epígrafe? La venida de Cristo está cerca. Está cerca. Clarísimo. Y luego el 17 responde, la esposa y el espíritu pidiendo ya la segunda venida. Entonces por eso yo les pedí hace un momento que vamos a ver en la Biblia el verbo venir y lo vamos a conjugar hacia el futuro. ¿Y cuántas veces aparece segunda venida, segunda venida, segunda venida de Cristo? Por ejemplo, el apóstol Santiago es el primero escritor del Nuevo Testamento. Vamos a leer 5 del libro de Santiago. Aquí se lo voy a poner. Y se lo voy a leer yo. Sed pacientes y orantes. Fíjense pues, ¿qué es lo que pide Santiago? Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora quiero que por favor nos preguntemos a quién le escribió Santiago. Le escribió a los gentiles. Y tome nota. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Ustedes también tengan paciencia, afirmen sus corazones, tengan en él, porque la venida del Señor está cerca. Santiago no era pretribulacionista. Juan, el escritor de Apocalipsis, no es pretribulacionista. Ahora vamos a ver si Pablo es pretribulacionista. Nos vamos a Hebreos 9:28. Vamos a ver si Pablo, a ver si ustedes están alcanzando a escuchar ahí y anotan. Dice ahí, en el 9:28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Pablo tampoco es pretribulacionista. Entonces, ¿qué hacemos aquí en este caso? Ahora ustedes van a tener una tarea, porque ustedes creen que a ustedes no los están investigando también. A ustedes los están investigando. Los que nos ven en la transmisión los están investigando. Y tratan de torcer el texto bíblico y de ponerle lo que ellos piensan. Por ejemplo, a hermana Yanalí le pedí por favor que ella, le van a dar por favor, porque ella hizo una impresión ahí de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué es que dice que del norte saldrá el anticristo? Pues ahí el mapa me señala a mí quién es el que está en el norte, para que usted entienda bien ya luego lo que se va a explicar. Entonces todos, adelante hermano, bienvenido, muchas gracias hermano. Repito una vez más, por favor. Allá en Turquía, ¿Timoteo era pretribulacionista o era un tribulacionista? Eso vamos a ver. Es que esto tenemos que entenderlo de la manera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Pero cuál día? Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida otra vez. Así que todos los personajes que tomaron parte en este escenario divino y bíblico, ellos no fueron pretribulacionistas. Ellos no engañaron a la gente con un dulcito, como aquel que se toma un Raptor y se siente ya calidad y al rato se está muriendo. No, ellos dieron la verdad de la verdad, y usted tiene que ser una persona de estudiar, hermana, ya a su izquierda. Por favor hermano, ya que la hermana lo está haciendo gratuitamente, porque a mí una impresión aquí a 2 cuadras, 5 quetzales me cobran. No sé cómo le cobran las copias a usted en blanco y negro. 50 lempiras. A 50 centavos, ¿ya se dieron cuenta? Entonces aquí nosotros, voy a hacer un paréntesis, aquí no cobramos material, no cobramos examen, no cobramos inscripción ni mensualidad, porque perseguimos otra cosa. Entonces, así que el material le va a salir a usted gratuito, la información le va a salir gratuita. Ahora lo único que tiene que pagar es su pasaje en el bus, pero eso ya los buses no son míos. Eso sí es muy distinto. Entonces, vuelvo a repetir, para que usted tenga una información fidedigna acerca del arrebato, no del rapto, por favor. El rapto es apenas un sinónimo nada más de harpazo, porque la palabra arrebato se escribió en griego harpazos, pero su verdadero significado es arrebato, y aparece ya ahí rapto, pero como sinónimo, pero con la diferencia que no hay en ningún lugar de la palabra que diga, usemos la palabra rapto, que es misterioso. Porque si el rapto viene a ser misterioso, en que yo estoy aquí y de repente ustedes desaparecen, y empiezo a cantar yo la canción de Stanislao Marino, me quedé y no sé qué pasó, y se oye un grito, un lamento, y qué chula la alabanza, me gusta escucharla, pero su contenido no lo comparto. Acaba de pasar ese evento en estos días, y un pastor de ahí de África estaba anunciando que en estos días iba a ser la venida de Jesús. Todos lo supimos, el 27 dijeron. Sí, 27. ¿Y cuánta gente tiró sus cosas de poco valor o mucho valor?
Le creyeron al Y hombre. algunos estudiantes dicen que tuvieron que salir a la calle para que no toparan el cielo del techo. Es que esto está tremendo, hermano. Él dijo en 13:32 de Marcos que ningún hombre, ni aun los ángeles, saben qué día va a venir aquí. Ese texto es a prueba de inteligencia, porque ahí dice, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Ahí Marcos como que le cortó la omnisciencia a Jesús. Pero si nosotros un texto no lo aislamos, sino que al contrario lo resolvemos entre 5, 10, 15 o 20 versículos, ahora nos encontramos que Cristo sí es omnisciente y lo sabe, solamente que es un misterio, hay que buscarlo. Porque cuando Marcos escribe con respecto a la segunda venida de Cristo, ni los ángeles, ni los hombres, ni aún el Hijo del Hombre lo sabe. Ahí Cristo para Marcos dejó de ser Dios. Sin embargo, al nosotros ver a Lucas 18:18, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios. Ahí Cristo deja de ser Dios. Pero ese texto, por favor, hay que apoyarlo con más lectura para entender qué realmente quiso decir Jesús. Hasta dónde estaba el entendimiento de la gente de ese entonces y hasta dónde está el entendimiento de nosotros en este entonces. Si nosotros le damos lectura a Juan 2, 24, 25, si nosotros le damos lectura a Juan 5, 35, 3:35, a Juan 5, 20, Juan 15, 15, y también vamos a leer 16, 30, también vamos a leer 1:1 del libro de Apocalipsis, también vamos a leer 17, 31 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que Jesús sí sabe qué día va a venir, dicen esos textos. Y más especialmente el 17:31 que dice, porque Él ya tiene establecido el día que va a venir a juzgar a la tierra, dice, a los buenos y a los malos. Ninguno, 24:15, ninguno se va a escapar. Todos vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Entonces este texto bíblico, por favor, mucho cuidado, porque el testigo de Jehová le va a caer encima. El testigo, cuando él se presenta, dice, pues dice, sí, vino un hombre aquí, Cristo y todo, pero él es Miguel Arcángel y todo, porque él no sabe nada. Mire qué dice Marcos 13:32, y usted lo lee, mañana lo encuentra usted vendiendo atalaya. Pero en cambio, si usted se va a 2:24, 25 de Juan, 3:35 de Juan, 5:20 de Juan, 15:15 de Juan, 16:30 de Juan, Apocalipsis 1:1 y 17:31 de Hechos, se da cuenta que Jesús sí sabe cuándo va a venir a esta tierra. Y no solamente en su omnipresencia y omnisciencia, porque Él está aquí presente ahorita. Y Él sabe lo que está aconteciendo. Pero si Él no supiera cuándo va a venir, entonces ¿por qué sabía de las señales? Y hago una pregunta, ¿se están cumpliendo las señales, sí o no? Sí. Hago una pregunta, ¿quién fue el que dijo que los años iban a ser acortados? Jesús. 24, 22. Jesús. Gracias a las preguntas de los apóstoles dijeron, danos señal de tu venida. Y entre una de ellas está, y el evangelio será predicado a todo el mundo. Entre una de ellas está, estoy leyendo el 14 ahorita, ahora leo el 22. Y el tiempo será cortado por causa de ustedes, dice él. ¿Cómo lo entenderían los apóstoles allá? Yo creo que lo han de haber entendido perfectamente, porque el apóstol Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. Tome nota. Juan, en ese tiempo un jovencito, ¿lo entendió? Sí lo entendió. En 2:18, hijitos, procúrense, porque ya es el último tiempo. Ellos lo entendieron entonces.
Ahora nosotros tenemos que entender entonces, ya hoy tenemos 8 o 9 o qué día tenemos hoy, qué fecha tenemos hoy. 28. ¿Perdón? 28. Se está dando cuenta, a 22 días y acaba septiembre, 2 meses más y feliz Navidad. Y yo de la Navidad pasada no he barrido el patio todavía con las hojas de tamal que hay en el patio, porque el tiempo pasa rápido. Tenemos un día de habernos quedado. Acabo de cumplir años y ya las ovejas me están diciendo, hermano, ¿cuándo va a cumplir años? Pero si todavía tengo los regalos ahí, ni los he destapado. Hoy. Pero se va rápido. Hoy los destapamos. Yo estaba en el cumpleaños del hermano Pedro también y qué rápido, y ya se acerca el otro, ya pasó, no sé, pero rápido, y ustedes se dan cuenta, pero usted que está joven todavía, que se ve en el espejo, pero yo todavía estoy joven, ¿y por qué tengo 30 años? Es que ahorita la edad solamente es un número nada más. Para que no se estén preocupando y decir, ay Dios, ya me dejó el tren. No, hoy la edad es solo un número nada más, porque escrito está, Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. Juan dice, es el último tiempo. Pero lo duro del caso es que un ángel volando ahí arriba, sentido figurado porque ellos no tienen alas, él dijo que el tiempo no sería más. O sea, el tiempo se va a acabar aquí, el calendario se va a acabar, el reloj se va a terminar, se va a acabar todo. Entonces sí lo sabían ellos. Sí, Jesús entonces nos pone a nosotros que Él no viene ni un minuto antes ni un minuto después, porque ahí está escrito, está establecido el día en que Él va a venir a juzgar al mundo. O sea que sí sabe. ¿Y por qué saco a reducir esto? Para defender nuestra posición como evangélico delante de aquel. Porque recuérdese que en el año 1844 el señor William Miller dijo lo que acaba de suceder en África. Hicieron lo mismo, regalaron sus cosas, tiraron sus cosas y algunos creo que hasta se suicidaron y todo esto. Hirieron las 12 de la noche y nada, 1 o 2 de la mañana los gallos cantando y amaneció y nunca vino Cristo. Increíble es que 20 millones de seguidores de los señores adventistas defienden esa mentira todavía. Porque cuando usted entra al Face, entra a internet, se llama El Gran Chasco de William Miller. Usted lo anota así y le da un clic. Y qué bien lo defienden ellos, que no se refería a la segunda venida de Cristo, sino que a la entrada de Cristo al templo, dice. Pero qué raro, porque Esteban cuando le dieron, antes de que le dieran el tiro de gracia, lo vio sentado en su trono. ¿Se están dando cuenta? Pero hasta hoy estos señores están defendiendo esa mentira. Los señores ruselistas. Se murió Carlos Russell en el año 1914, viene a Cristo, y se lo atribuyó a la Segunda Guerra Mundial, pero nunca apareció Cristo. Ahora, ¿qué defienden ellos? Que es nada más el gobierno invisible de Cristo aquí en la tierra. Están defendiendo una mentira. El señor Armando Alducin dice que en el año 2028 viene Cristo. Pero él es pretribulacionista y ahora, ¿quién le cree? Porque un pretribulacionista cree que 7 años antes de que Cristo venga, la iglesia se va. Ahora tenemos 2025. Quiere decir que dentro de 3 años viene Cristo. ¿Y qué pasó con la etapa de los 7 años? Ellos mismos cometen errores. Adelante, hermano. A ver si está limpia.
observación. Mucho ojo clínico, mucho oído clínico. Yo me he gozado en iglesias pretribulacionistas porque he estado predicando ahí con ellos, en campañas, en acciones de gracia. Me he gozado con ellos, porque mientras ellos tienen una mentalidad aquí, el himnario los contradice. Le estamos dejando el tiempo a la hermana fulana de tal. Empieza la hermana: cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar, tenemos arrebatado con su poder. Bueno, pero si ellos dicen que no van a ver la tribulación, ¿y por qué están esperando la segunda venida en el campo? Hay un montón de cantos en el himnario Príncipe de Paz, Rey de Paz, del Evangelio completo, Asamblea. perfecto, donde ellos cantan una cantidad de himnos que hablan de la segunda venida de Cristo. Yo le creo al himnario porque el himnólogo leyó la Biblia y luego escribió de una segunda venida. Hay bastantes alabanzas, no sé si ustedes por favor me hacen una ayudita ahí. ¿Qué alabanzas hablan de la segunda venida de Cristo, Carol? Por lo menos yo puse una: cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Hay bastantes. Hay bastantes. Entonces, y estos himnarios, ¿dónde se editaron? Dentro de una organización pretribulacionista. Y por esa razón es que a una canción que se le canta a Dios, no a los hombres, hay que darle vida y hay que creer que haga eso. Porque si ellos no creen en la gran tribulación, entonces tendrían que arrancar esa página donde un himno habla de la segunda venida de Cristo. Abundan los cantos, aquí los cantan en esta iglesia, que habla de la segunda venida de Cristo. En la campaña he escuchado yo que el director de los músicos siempre cantan himnos que hablan de la segunda venida de Cristo. Entonces, por un lado decimos una cosa y por otro lado estamos diciendo otra cosa. Hay contradicción. Ahora la gente que está ahí sentada, como no se preocupa en eso, le cree al pastor lo que está predicando y le cree al que está cantando. Hay dos creencias ahí. No, tenemos que tener una convicción cuando nos vamos a sentar, tener cuidado en lo que nos están diciendo. Entonces, hermano Pedro, el que lo detiene, ¿quién es entonces? Es Cristo. Cristo. ¿Por qué? Porque le di el capítulo 5 de Apocalipsis. Usted lo va a leer completito. Y después, Es corto. el que lo detiene es Cristo. Ya cuando viene Cristo, empieza la gran tribulación. O sea, viene el anticristo. No, ya me hizo chibolita ahí, no lo entendí. Los dos no pueden venir al mismo tiempo. El anticristo empieza con su gobierno. Usted me dijo que leyó la segunda carta de Tesalónica, ¿no es así? Sí. Muy bien. Con respecto a nuestra reunión con el Señor, dice, que nadie los engañe ni por carta ni por predicación, porque primero tiene que venir el hijo de perdición y el hijo de pecado. 8 y 9. No es una obra común y corriente, es obra de Satanás. Ahí está clarísimo. Ahora de ahí del capítulo 2 nos vamos al capítulo 4. Hermanos, dice, no quiero que ignoren acerca de los que están muertos, dice, como los que no tienen esperanza, saduceos, porque ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en que hay alma, la existencia de los ángeles, no creen que hay espíritu, que comamos y bebamos porque mañana morimos y ahí se acabó todo, porque ellos tenían la ideología de Epicurio. ¿Cuántas veces no Pablo menciona a los epicúreos y debatía con los epicúreos? Entonces, también Jesús debatió con los saduceos. Le preguntaron los saduceos si es cierto que hay resurrección
¿cómo van a ser los hombres allá arriba y las mujeres? El rey, las escrituras, le dijo él, si allá arriba no se dan ni en casamiento, ni en noviazgo siquiera, porque todos serán como los ángeles. Les aclaró. Y citó a Moisés porque le dijo, escrito está, Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Esto ya para que no esté haciendo novenario a los muertos. Entonces, ahí está aclarado la situación. Primero lee el capítulo 5 para poder ver quién es el que lo detiene. Algunos otros dicen que es la iglesia lo que lo detiene. La iglesia no tiene ese cierto poder para detenerlo, porque la iglesia es debilucha. Si con una pequeña lucha así se puede la iglesia, ¿cómo va a detener al anticristo? El que va a detener al anticristo es alguien que tenga poder, porque en su Biblia dice, lo destruirá con el resplandor de su presencia. ¿Ahora se está dando cuenta entonces? Entonces todo esto hay que tener cuidado. Muy bien. Hace 8 días nos quedamos en el punto número 5. Nos vamos al número 6. Y el número 6 lo vamos a titular Veredicto. Benedicto. Veredicto es cuando el juez tiene dos opciones: A, absuelto, o B, condenado. Vamos a respaldarlo con Daniel 12:2 y 5:29 en el libro de Juan. Daniel. Vamos al 12:2 y también 5:29 del libro de Juan. Juan 5:29. 5:29. Muy bien. Tome nota, en ambos versículos el veredicto es dividido en A y B. A, absolución. B, condenación. Pero a ambos veredictos se les aplica la palabra eterna. Salvación eterna y condenación eterna. Las personas que son anti-infierno, dicen ellos que infierno es una posibilidad de resucitar y volver a morir. Pero yo creo que un Dios sabio y eterno no haría esa clase de jugarreta de resucitar a la gente y decirle sos culpable y volverte a morir. Si para una persona que tiene ansiedad, represión, opresión y depresión, para él la salida es la muerte. ¿Cuántos no se tiran de un puente? ¿Cuántos no se tiran debajo de un carro? ¿Cuántos no se meten un balazo en la cabeza? ¿Cuántos no se ahorcan o se cortan las venas? Porque creen que la muerte es un mecanismo de escape. Entonces, Dios aquí, si Él hubiera dado a entender que el infierno es un mecanismo de escape, es decir, morir, yo estaría poniendo en duda ahorita al mismo Dios. Y yo le dijera a ustedes, ¿para qué estamos aquí aguantando calor? Si de todos modos la muerte es un sueño. ¿Cómo puede la Biblia contradecirse? Si condenación eterna es sepulcro, vamos a ver un pasaje muy distinto. Está haciendo calor, ¿no?
Ya no. Va que sí. Vamos a leer en 3 versiones. Por favor, aquí, Carlos. 57.1.2. Jaime 57.1.2, Isaías. Osorio 57.1.2, Isaías. 3 versiones distintas. ¿Qué es para Dios que uno muera? Con voz de locutor, 57.1.2. El justo perece y a nadie le importa. Mueren sus siervos fieles y nadie comprende. Que mueren los justos a causa del mal. Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Muy bien, tome nota. Morir significa descansar en paz. En latín se dice requiescat. No fueron los romanos los que se inventaron eso de descansar en paz, es Dios. La otra versión Dice, muere la gente honrada y nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. Ellos me obedecieron en todo y ahora descansarán en paz. tome nota, tome nota. Vamos, Osorio, con voz de locutor. Los hombres honrados mueren y nadie se preocupa, los hombres buenos desaparecen y nadie entiende que el morir se ve libre de los males y entran en la paz. Habían seguido un camino Muy recto. bien, tabla sinóptica. ¿Se dieron cuenta qué significa morir? Es descansar en paz. Entonces, si descansar en paz o morir es descansar en paz, ¿por qué Cristo se tomó la tarea de confundirnos en decir que el infierno es un tormento eterno? ¿Y cómo se le puede llamar tormento eterno a alguien que esté descansando en paz? Si cuando una persona está bien dormidita, está cansado, déjenlo, está reposando. Ahí vienen más tarde a preguntar por él. Pero para los testigos de Jehová es infierno. Para ellos la palabra infierno es o tormento eterno o castigo eterno. Se refiere al sepulcro, dice. Pero ahí hay un poco de incoherencia. Si Jesús se refería a castigo eterno, condenación eterna, infierno eterno, fuego eterno, lago de fuego que arde con azufre, se refería a morir, Isaías lo está contradiciendo. Porque Isaías dice que morir es descansar en paz. Aunque cuando usted estaba enfermo, nadie se acordaba de usted, nadie le llevaba una bolsa de agua pura, nadie le iba a decir qué tal hermano, nadie fue a orar por usted, ahí se acabó todo. Y ya, ahora démosle lectura a la Reina Valera, porque usted tiene Reina Valera. Yo di a conocer estos textos bíblicos, porque la Reina Valera tiene algo importante ahí. Un reto a Dios. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Vale, tome nota entonces. Aquí la contradicción que hay 1, 2. es que las personas creen, los que son opuestos al Evangelio, que la persona entra en un proceso. Por ejemplo, el catolicismo en un proceso de purgatorio para luego mandarlo al cielo. En un proceso de rezos para luego mandarlo al cielo. En un proceso de ofrendas voluntarias para poder mandarlo al cielo. ¿Cuándo hemos leído esto? Vamos a refrescarle la memoria. En el 1471 en su numeral dice que por cuentas monetarias yo puedo sacar del purgatorio a mi muerto y mandarlo al cielo. En el 956, 57, 58 dice que yo rece por mis difuntos, ahora ya no es por dinero, sino rezar por mis difuntos, yo los saco del purgatorio y los mando al cielo. En el 1030-31 cambia la versión.
Dice que hay que asarlos un poco en el purgatorio, después lo sacamos y lo echamos al cielo. Hay 3 métodos ahí en el catecismo. Pero ¿a cuál de los 3 les vamos a creer? A ninguno, porque la Sagrada Escritura dice que esa persona, porque ahí dice los que murieron en gracia, tome nota, los que murieron en gracia. Pero si usted muere en gracia, hermano, usted es salvo automáticamente. ¿Y qué es lo que pasa al morir usted en gracia? Usted no va a ningún lugar, sino que va a dormir y a descansar en paz. Con la diferencia es que aquí estamos en el número 6, que hay un veredicto. En 12:2 de Daniel, que ya lo anotaron, 5:29 de Juan, que ya lo anotaron, dice que hay resurrección de muertos. Unos para resurrección de vida eterna, otros para resurrección de condenación eterna. Ahora ahí está el veredicto. El juez dicta la sentencia. Tales personas no fueron hallados inscritos en los libros, así que, por favor, fuera de aquí. Apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Ahí está el asunto. Entonces, ahora, aparte del veredicto, vamos a ver el número 7. Escriban ahí, por favor, destino. Destino. Número 7. Sí. Destino. Vamos a ver el destino. Destino A. Vamos a ver qué dice 8:11 de Mateo. Y vamos a ver qué dice 13:29 de Lucas. Mateo. 8:11 y 13:29 de Lucas. El Israel de Dios es la que está opuesta a que dice que es figura únicamente. Pero ahí Jesús no está usando el género literario, sino está usando el género literal. Mateo 8:11, quiero escuchar. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oiga, en el reino de los cielos, de los 4 puntos cardinales, por favor, hay un solo evento, no hay 2 eventos, hay un solo evento nada más. Y eso es lo que nos ha hecho creer el pretribulacionismo, que hay 2 eventos, que hay 2 esposas. Pero la Biblia dice lo contrario. 13:29 de Lucas, allá ella citó reino de los cielos. Ahora vamos a ver qué dice Lucas. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Tomo nota. Mateo dijo en el reino de los cielos y Lucas dice en el reino de Dios. Las 2 cosas son una. Reino es el lugar donde Él vive. El reino de Dios es su soberanía. Entonces ahí ambas cosas son uno. Pero tomó nota que ahí de los 4 puntos cardinales, si seguimos en la misma postura que estamos ahorita, ahí vamos a estar nosotros sentados en la mesa junto con Abraham. Increíble. Aunque usted no conoció a Abraham, como ya tiene inteligencia de ángel, usted va a decir, aquel es Abraham. Y usted va a decir, aquel es Moisés. No como lo pintan en la tele, barbuditos y viejitos, porque yo estaba viendo ahí un drama muy bonito de que Elías y Moisés bajan a platicar con Jesús en el monte de la transfiguración. Y qué bonita la historia del hermano que está ahí predicando. Lo que no comparto con él, que él pone 2 viejitos. Un viejito con la barba hasta aquí y otro hasta aquí. No, Elías y Moisés ya están glorificados.
cuerpo de niños. Ellos ya están jovenones ya, ellos ya son unos muchachones. Ya aquel hombre que murió de 120 años de edad ya es un jovencito ya. Ya están glorificados. Ahora la pregunta es, ¿cómo los conocieron los apóstoles? Porque los mencionan. ¿Quieres que hagamos una enramada para Elías y otra para Moisés? Ahí está el peligro, se está dando cuenta. ¿Por qué la gente cae en la trampa? ¿Qué le dijeron ahí Elías y Moisés a Jesús, hermano? ¿Perdón? ¿Qué mensaje le vendrían a dar ahí? Usted de ahí se va a ir a Lucas y se va a ir a Marcos. Por favor, usted necesita no un solo pasaje, necesita 3. En el encabezado se lo lleva Marcos y se lo lleva Lucas, no se preocupe, ahí mismo está en el encabezado. Mientras que Mateo no me dice a qué vinieron. En cambio, Marcos y Lucas sí me dicen a qué vinieron. Dice que lo vinieron a fortalecer porque llegaba la hora o se aproximaba la hora de su muerte. Así como cuando usted, ya una persona ya está en las últimas, ¿cuál es nuestro trabajo? Ir a fortalecerlo para que no vaya a perder su fe a última hora. Igual van a ser cuando nosotros también estemos en lecho. ¿No se acuerdan cuando yo estuve gravemente con COVID, entubado y todo, ya esperando el tiro de gracia? Y la gente, gracias a Dios, de donde quiera oraban por mí, bendito sea Dios. Un ejército orando por mí. Y la gente escuchó, no sé a quién de todos escuchó, pero escuchó. Y yo fui objeto de la gracia de Dios. Yo fui objeto de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 5:14 en adelante que la oración del justo puede mucho. Y yo recibía con fe esa oración. Aunque ya, yo solo decía, bueno, hasta aquí Señor, pero no se dio el hasta aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder supremo sobre la muerte y poder supremo sobre Satanás. Es una angustia. Es una angustia, hermano. Que yo pasé 15 días tirado. Usted también le dio. Vaya, entonces usted es testigo ocular en otras personas porque le tocó ir a orar por personas con COVID. Sí. Pero más tarde le tocó a usted. Por 3 fui a orar. No se animaban a orar los hermanos. Y yo entré, ahí estaba el varón, a los 7 días murió. De ahí como a los 8 días después caí yo. En ese tiempo me estuvieron llamando mucho a campaña aquí y no había prevención. Todos sin máscara y todo, y nos llamaron a la mesa y sin máscara, y yo pues también yo. Ni modo que iba a comer yo con máscara. Sí. Y comí, saber quién de todos. Me hizo favor de tirarme mi poquito y ahí estamos. Yo me tuve que despedir mi familia, ya no lloraba y todo, porque ya no. En cambio hay personas que tuvieron la fortuna de que no les dio la enfermedad. Perfecto, ahí está. Ahora la pregunta es, ¿por qué a un pastor le dio? ¿Acaso no es siervo de Dios? La respuesta está, porque los primeros en predicar sobre plagas y pestes que ya vinieron y que vienen más en camino son los pastores. Pero ¿cómo van a dar crédito ellos de que sí existen o no existen esas pestes? Tienen que vivir. Antes de que viniera el coronavirus, yo siempre les decía, hermanos, vienen pestes a este mundo, cuidémonos. Vienen plagas a este mundo, cuidémonos. Los chiquititos, cuidémonos. Hablé de las pestes y yo experimenté de la peste. Por eso yo iba a morir con mucha satisfacción, porque estaba consciente de que la palabra de Dios no miente. Hablé de las pestes y yo estuve en medio de las pestes. Eso es lo importante. Muy bien. Eso es en cuanto a la opción A. Ya ustedes leyeron 8:11 y 13:29 en el libro de Mateo y Lucas. Usted, fíjese el privilegio de que va a poder conocer a todos esos personajes. ¿Y ahora por qué los va a conocer? Porque al igual que Moisés y Elías ya fueron glorificados, usted también ya va a ser glorificado. Eso también, ahorita usted... Eso también va a ser para la familia. ¿Perdón? Eso va a ser para familiares también. Sí, usted va a conocer. Fíjese que, por lo menos a mí, ya se me murieron mis padres.
Algunos de aquí, pues quizás ya se le murió el papá y la mamá. Sí, Vaya. los dos. Los dos que bien. Pero en aquel día, la resurrección, aquí está el problema, hermano Jaime. 33:25 de Job dice que vamos a ser regresados a los años de nuestra juventud. ¿Cómo va a ser, hermano Pedro, para conocer al Pedro grande y a la mamá? ¿Cómo va a ser? Muy sencillo, porque el Señor dijo que nos iba a dar inteligencia de ángeles y que íbamos a ser como los ángeles, usando un símil, y serán como los ángeles. Ahorita, ¿cuál es nuestra posición y cuál es nuestra condición? Ahorita, como seres humanos, menores que los ángeles. Usted lo ha leído en el Salmo 8. Somos menores que los ángeles. ¿Se va a poder recordar esta vida? Solo las cosas buenas nada más. Léame 21:4 de Apocalipsis, porque aquí, por favor, 21:4 de Apocalipsis. Esta pregunta se la van a hacer a usted como evangelista en la calle, y si no tiene la respuesta, ya nunca más lo voy a ver predicando en la calle por vergüenza. Ayer me enfrentaron. Bueno, entonces mucho cuidado. 21:4 de Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron, ya no más vendrá a la memoria. Las cosas malas que sucedieron, dolor, pobreza, tristeza, cualquiera otra cosa, eso ya no vendrá más a la memoria. Va a venir a su memoria solo las cosas buenas, porque escrito está en 1 Corintios 2:9, lo que no ha subido a la mente del hombre, lo que el hombre nunca ha visto, lo que el hombre nunca ha escuchado, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Otra vez dice en su segunda venida. Dice Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Muy bien. ¿Oyó? Subrayemos la palabra afrenta. Afrenta todo ese sufrimiento que usted tiene hoy. Porque si uno de ustedes me dice ahorita que no tiene sufrimientos, usted se equivocó de Dios y se equivocó de iglesia. En este trayecto, en este caminar, siempre van a haber tropiezos. En este caminar siempre van a haber tropiezos. Siempre va a haber de todo. Que pasa alguna cosa. Pero la Biblia dice muy claramente que los que aman a Dios, sea bueno o sea malo, todo les sale a bien. Lo califican como bien. Aunque la teología de la prosperidad dice, amen a Dios y ustedes van a tener carro del año. Eso no quiere decir el texto. El texto está diciendo que si usted ama a Dios, aún las cosas malas, adversas, usted las toma como prueba para su vida, para ver de qué está hecho. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, ahí se subraya la palabra afrenta, y ahí mismo nos lleva a 21:4 del libro de Apocalipsis. Sí. Para entender que las cosas malas que ya no vienen al recuerdo, solo van a venir las cosas buenas cuando yo miro. Cuando comíamos pampero. Híjole, mi hermano, su nenita murió de 1 año. Y cuando él la mire de 15 años, pero él la va a conocer. Esa es mi nena. Y así sucesivamente muchos han perdido ya familiares. Pero nos vamos a conocer. La pregunta es, ¿por qué conoció Pedro y los apóstoles a Moisés y a Elías? ¿Por qué conocieron? ¿Por qué Esteban pudo distinguir quién era el Padre y quién era el Hijo? Tome nota en eso. Yo vi que la gloria en el cielo, y vi al Padre y al Hijo sentado a la diestra. ¿Cómo pudo distinguir él a Dios de Cristo? Son preguntas de fuego.
¿Por qué? Porque el hombre ya empezó a ser glorificado ya. Y murió y entregó el espíritu, dice. Señor Jesús, recibe mi espíritu, y cerró sus ojitos. La sorpresa es que el que dio la orden de dar el tiro de gracia va a estar con él en el reino de los cielos. Mire lo irónico de la vida. Saulo ayer, hoy Pablo. Qué irónico, mire. Te va a quedar viendo hijo de presidencia que dio la orden que me mataran, pero qué bueno, a darle un abrazo, ¿no? Qué duro es esto. Va a decir Jonás, pero si son estos los que me echaron al mar. Pero él no va a decir que hijos de esto, hijos del otro. No, qué bueno, muchachos, que se convirtieron a Cristo. Bueno, no chapima, para que digan así. Qué bueno que se convirtieron a Cristo, y un abrazo. Todo esto es hermoso. ¿Cómo reconoció Juan? Y no está glorificado todavía. Porque Juan me menciona uno por uno los 144,000. Y él reconoció bien que 12 de qué tribu eran. 12 de qué tribu eran. Y conoció la tribu que estaba mezclada con sangre hebrea y sangre egipcia. O sea, los dos hijos de José. Que bien los reconoció y los enumeró bien. ¿Por qué? Porque él mismo dice que para poder ir a ver toda la visión celestial, 4 veces estuvo en el Espíritu. Ahora nuestra pregunta es, Señor, esa cuádruple sustancia de Espíritu que se le dio a Juan, yo la quiero también, Padre. Esa doble porción que se le dio a Eliseo, yo la quiero también, Padre. Ahí está la mano. ¿Será, señor predicador, que me lo puede dar Dios? Claro que sí. En Lucas 11:13 dice que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo dará, dice. Cuanto más el Espíritu Santo a quien se lo pida. Solamente que hay que saber pedir, pues las personas piden para su carne nada más. Bueno, entonces ya vemos la opción A. Sentados en el reino de los cielos y en el reino de Dios. Ahora viene el otro destino. Ya vimos el primer destino. El segundo destino lo vamos a ubicar en Mateo 25:46. Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está, estamos dando cuenta que se usa 2 veces la palabra eterno. E irán estos al castigo eterno. Ese es un sitio, pero no final. Es un sitio eterno. Por favor, cuando contiendan con las personas, es que ahí no dice que es un sitio, es un ciclo final, no dice ahí. Es un estado eterno en ese lugar. E irán estos a la vida eterna. No es el fin, es el comienzo de la eternidad. Entonces dejemos que la Biblia hable por nosotros para poder platicar, porque a donde quiera que vayamos hay gente con duda todavía. Y tenemos que despejar esa duda. Muy bien. Entonces tenemos aquí lo que ha surgido démosle un repaso a la parábola de Lázaro. El pretribulacionista dice que porque como encima nos dice parábola, por eso no es parábola. Pero hay muchas parábolas que no tienen el título de parábola. Tantos títulos, tantas historias que Jesús contó que no tienen parábola, y algunas sí dicen que es parábola. Y en el Antiguo Testamento también hay parábolas. Por ejemplo, la parábola de la higuera, el olivo, la uva y la zarza
Es una parábola, pero ahí no dice parábola. Entonces, Lázaro, la parábola de Lázaro es una parábola, pero que señala el futuro. De eso sí, no podemos escapar. Parábola de Lázaro. Sí, esto lo han leído ustedes, yo voy a anotar aquí para que ustedes lo lean de manera general. Lucas 16. Porque si hay una zona intermedia, entonces le vamos a tener que dar like al numeral 1030 y 31 del catecismo, porque solo el catecismo es el que habla de la existencia del purgatorio. La Biblia no habla de la existencia del purgatorio, pero ellos le llaman, según el catecismo, una zona intermedia. Y en esa zona intermedia sirve para purificar a los que murieron en gracia, pero no completa, dice. Muy bien. Ahora de repente nosotros también los evangélicos caemos en esa trampa de decir que esa parábola está señalando una zona intermedia también. Que después de que se sale del Hades, nos van a echar ahora al lago de fuego. Pero la Biblia solo habla de dos lugares. Y aquí es donde el pretribulacionista se confunde. Porque yo hallé en el himnario de los pretribulacionistas una alabanza, a ver si me ayuda hermano Pedro, porque el hermano es cantante. ¿Cómo se llama la canción que dice dos lados hay? Viajando voy para aquel. Viajando voy. Pero ¿verdad que el himnólogo no dijo que había 3 lugares? Ayúdeme, ¿usted se puede esa letra? ¿Qué dice ahí en la letra? Cuando dice viajando voy para aquel lugar, 2 lados hay, 2 lados hay. Dos la vida lados eterna y el lago infernal. Tome nota, la vida eterna y el lago infernal. ¿Y dónde he leído eso? En himnarios pretribulacionistas. Y a mí me encanta la alabanza porque yo la canto. La cantó el dúo Líbano. Hasta me pongo ahí abajo en la noche a requintear la musiquita y canto un pedacito nada más, 2 lados hay, y me quedo porque no sé más. La canción me dice que no hay un lugar intermedio, solo me dice que hay 2 lugares. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Y de ahí no sé qué más dice. Allá Pero en el cielo donde vive mi rey. donde vive mi rey, ahí está. Confío en hermano Pedro porque él es cantante. Entonces, aquí, ¿qué pasó en la parábola? Dios usó lo conocido para dar a conocer lo desconocido. Ese es el verdadero significado de una parábola. Dar a conocer lo desconocido a través de lo conocido. Ese es el significado de una parábola, porque es un conjunto de figuras. Porque si el Señor nos hubiera hablado en otro idioma superior al de la tecnología, no lo hubiéramos entendido. Es igual como los sueños, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Hablan de una cosa para dar a entender otra cosa. Fíjense que el idioma hay que entenderlo. Gracias a Ferdinand de Saussure es que existe la lingüística. Gracias a... Se me olvida el padre de la literatura universal, el creador de la obra Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, estas personas nos pusieron ahí en la obra que ellos hicieron para nosotros poder entender nuestro lenguaje, nuestro idioma. Entonces Jesús tuvo que hablar, usar lo conocido para que podamos conocer lo desconocido. Entonces en la parábola de Lázaro están las siguientes figuras. Uno, idolopea. Dice Piul
Esa no es parábola porque menciona nombres, dice. Abraham, dice, hay personas reales. Está dejando a un lado los juicios y las resurrecciones. Dice, Bueno, esta persona acaba de confesar algo. Se está dejando por un lado el juicio. Y 9:27 de Hebreos dice, está establecido que el ser humano muera y después de esto el juicio. ¿Cómo es posible que este hombre ya esté en el infierno sin antes haber pasado por el juicio? Sin antes haber dicho, fuiste hallado culpable, medio culpable, o tan siquiera un 33%, punto 33 de culpable. Estaríamos tratando entonces con un Dios injusto. Vamos a ver una analogía. El Código del Proceso Penal, yo por ahí lo tengo. Dice en su artículo 12 que para poder ser condenada una persona, dice, primero tiene que ser citado, oído, interrogado y vencido para poder ser procesado, dice, o condenado. Aún las leyes de la tierra. ¿Cómo es posible que ese muchacho que está de este lado esté ya sufriendo un castigo eterno si no ha pasado por el juicio? Eso es una ilógica. ¿Cómo es posible que Lázaro esté aquí de este otro lado en el seno de Abraham si él no hizo méritos? La Biblia dice en 12:37 y 43 del libro de Lucas, bienaventurados aquellos que cuando su Señor venga otra vez segunda venida, les halle haciendo así. Y Lázaro, en esa figura, él está sentado en una banqueta, o no sé qué está haciendo, pidiendo caridad. Si por pedir caridad uno se salva, entonces vámonos hoy allá, sentarnos al meta y que nos ayude. Convirtamos todo el mundo en personas necesitadas de caridad. No, la Sagrada Escritura dice que tiene que hallarnos haciendo así, o sea, trabajando. Si Lázaro se salva solo por pedir, vivir de la caridad pública, entonces, ¿por qué se le dijo al pobre aquel que escondió el talento? No se lo robó, lo escondió y lo devolvió. ¿Y por qué sufre condena? Solo por esconder. Solo por eso. Por no trabajar. Se está dando cuenta. Él no la robó, lo único que hizo es esconderla bien y la entregó completita, el talento. Entonces, en el 25:21, por favor, yo quiero que alguien me lea 25:21 de Mateo. Los que trajeron Biblia. Mateo. El 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Muy bien, perfecto, hermano. El hombre entregó 10 talentos. Y un talento, según la Biblia, no según yo, un talento, según la Biblia, es equivalente a 16 años de trabajo. Y si entregó 16 talentos, ¿cuántos fueron a la escuela? ¿Cuánto es 16 por 10? 160 años de trabajo entregó el hombre. No se sabe si en 2, 3 meses, o en 6 meses, o un año. Pero lo cierto es que entregó el producto de 160 años. Y a eso el Señor le llamó, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Un talento equivale a 16. A 16 años de trabajo. Al final de su Biblia, por favor. Al final de todas las Biblias hay una página que dice pesos y medidas. Sí. Y ahí se va a encontrar que un talento es equivalente a 16 años de trabajo. Y si el hombre entregó 10 talentos y Jesús le dijo, sobre poco me fuiste fiel. Todavía.
Ahí está. Yo pregunto a personas, hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué no fue al culto? De trabajo Es que en tuve que Cristo. hacer, hermano. Pero de repente llego el domingo, hermano. De todos modos, el Señor dijo, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero porque no saben qué realmente quiere decir la palabra sobre poco. Sobre poco quiere decir 160 años de trabajo. Pero si nosotros apenas vivimos 70 o 80, pero ya los 80 ya no aguantamos, ya el aire nos lleva. ¿Cómo hacemos para vivir 160 años de trabajo? El asunto es que ese hombre se puso a trabajar en la parábola. Se puso a trabajar y lo logró. Entonces aquí vamos a tomar algo en cuenta. La persona dice que ahí no dice parábola porque menciona nombres y todo perfecto. Se le acepta su forma de ver o como le haya enseñado. Esa no es parábola. Si dicen ellos que no es parábola, entonces aquí también nosotros en el capítulo 20 tampoco dice parábola, pero habla de los obreros de la viña. Uno entró a trabajar a las 6 de la mañana, otro a las 9, otro a las 12, otro a las 3 y otro a las 5. Una hora. Una hora le dio el mismo salario. Empezaron a murmurar. Y ahí no dice que es parábola, pero es una parábola porque es un conjunto de figuras. Al finalizar el sermón allá donde Jesús dio sus 22 temas, él termina con una parábola, la simiente frágil y la simiente sólida, pero ahí no dice parábola. Y así muchos pasajes bíblicos. Mateo no habla de parábola, pero Lucas sí dice que lo que entra por la boca y lo que sale por la boca es una parábola, mientras que Mateo no dijo que era parábola. Entonces hay muchas parábolas que no dicen que son parábolas, pero que sí son parábolas por el conjunto de figuras que se usan. Entonces a la persona que nos dice a nosotros que eso es un hecho histórico, ahí hay preguntas que nos van a helar y ojalá que siga en sintonía él para que vea eso. ¿Cómo es posible que Abraham ya esté en el seno de Abraham? Pues ahí dice en el seno de Abraham. ¿Cómo es posible que Jesús se contradiga? En el 16 dice el seno de Abraham, pero de repente en el 13:29 dice: y cuando veáis a Abraham, a Jacob y a Isaac y a todos los santos en el reino de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahí solo miro yo a Lázaro? ¿Y dónde están los demás? En el 8:11 no dijo reino de Dios, dijo reino de los cielos. Y vendrán del sur, del norte, oriente y occidente y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos. ¿Dónde está Lázaro? Encuéntremelo por favor en 13:29 de Lucas, búsquemelo en la mesa ahí en 8:11 de Mateo. No está el muchacho. Es una parábola. Ahora vamos a entender. La primera figura que aparece en la parábola de Lázaro es la idolopeya, y esto la gente no lo ha tomado en cuenta. Idolopeya quiere decir cuando yo en mi discurso empleo el nombre de una palabra, de una persona que ya no existe. Porque la Biblia dice en 25 del libro de Génesis que Abraham está muerto. Pero quiero por favor, Carol, vamos a hacerle una pregunta a la Biblia. ¿Está consciente Abraham o está inconsciente? 63:16 de Isaías, por favor. Preguntémosle a la Biblia si está consciente Abraham o está inconsciente. Dejemos que la Biblia responda. 16. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. ¿Se están dando cuenta, por favor? Abraham y Jacob ya fallecieron y están en un estado de ignorancia. No nos conocen ni él a nosotros ahorita.
El capítulo 25 dice que fue enterrado en Macpela. Ahora, pues escuchemos la conversación entre Cristo y los fariseos, capítulo 8, 50 al 52 del libro de Juan. Escuchemos la conversación. Los fariseos dijeron: ¿cómo tú hablas de Abraham si Abraham está muerto?, le dijeron. Y Cristo confirma la muerte de Abraham. ¿Qué pasó aquí? ¿Se contradijo Jesús? No, es que ese pasaje bíblico hay que interpretarlo. Claro, nos han enseñado, pero así nada más superficialmente, que ya hay gente en el infierno porque ahí está el rico, que ya hay gente en el paraíso porque ahí está Lázaro. Pero yo haría una pregunta aquí. Voy a ver, ahí buscar dónde está el rico. Voy a buscar al primer asesino, Caín, a ver dónde está. Voy a ver a Lázaro, al primer justo y hombre que laboró para Dios, Abel. ¿Dónde está Abel ahí? No lo encuentro. Luego me voy a ir a Abraham, hacerte un ladito por favor. Quiero ver dónde está Enoc, porque Dios ya se lo llevó. No sabes qué número de habitación tiene Melquisedec. No sabes qué número de habitación tiene Moisés o Elías. Solo dos personas hay ahí, Abraham y Lázaro. Sin embargo, al retroceder la Biblia, ella leyó allá ahorita que Abraham y Jacob nos ignoran porque están muertos. El diálogo entre Jesús y los fariseos, 8:50-52, ambos se pusieron de acuerdo que Abraham está muerto. Ahí dice la preexistencia de Cristo, porque la duda de aquellos es: ¿cómo es que este conoce a Abraham si ni siquiera tiene 50 años de edad? Dice. Entonces Jesús le dijo: yo soy antes que Abraham, le dijo. Pero si Abraham está muerto, sí, está muerto, dijo Jesús, pero yo soy antes que Abraham. Entonces ahí está claro. Vamos a ver los pasajes bíblicos. El capítulo 25 habla que Abraham está muerto. La hermana ya leyó: él nos ignora porque está muerto. Y la conversación entre los fariseos y Jesús: está muerto. Ahora, ¿qué pasa? ¿A qué seno va a ir usted cuando sea la resurrección? 1:18, por favor. De Juan, Carol, por favor. Esto sí es literal. Esto es literario, por favor. O sea, Lázaro no existió. No, es una figura retórica, hermano. No existió como nosotros. No. Es una parada. Sí, es que algunos se han aventurado a decir que es el Lázaro del capítulo 11 de Juan, el de Betania, que estuvo 4 días. Vamos, 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oigan, para allá vamos usted y yo, al seno del Padre. Al seno de Abraham no, al seno del Padre, para allá vamos usted y yo. Al seno del Padre. Entonces, idolopea, ustedes lo van a estudiar. Por favor, no se queden con esto, porque esto es lo que ha sucedido, que las personas que se quedan con poca información, y esa poca información alimenta más la distorsión de la palabra. ¿Qué significa idolopea? Es una figura retórica cuando yo en mi discurso traigo o empleo a una persona que ya no existe, que está muerta. Ahora vamos a ver la prosopopeya. Y tenemos en el número 3 el apóstrofe. Y tenemos en el número 4
La sinécdoque tenemos en el número 5. La metonimia tenemos en el número 6. La antífrasis. Esa parábola está compuesta de esas 6 figuras. La idolopeya la puse en rojo porque es la clave, y ahí es la figura clave de ese pasaje bíblico. Yo quiero que por favor, cuando usted llegue a su casa, va a estudiar esas 6 figuras y se va a dar cuenta que ahí están en esa parábola. La prosopopeya es cuando nosotros empleamos figuras o personajes ficticios. A ver, hago una pregunta. 5 que dice metonimia o niña. Metonimia Niña. y antífrasis. ¿Existió el pato Donald? Superman. ¿El ratón Mickey Mouse? No existe. ¿Pato Lucas? ¿Bob Esponja? Solo existió en la mente del que lo creó. Entonces, eso es cuando nosotros le damos vida a personajes ficticios. Entonces, ahí el Señor usa un personaje ficticio para dar a conocer. O sea, en otras palabras, Lázaro representa a la humildad. ¿A quién representa la persona que está ahí en el Hades? ¿A quién representa? A los fariseos. Al estudiar todo el párrafo de la parábola, se da cuenta que el Señor que está ahí en el juego nunca menciona a Dios, nunca menciona a Cristo, nunca menciona a Cristo, al Espíritu Santo. ¿A quién menciona él? No se acuerda. Al padre Abraham. Y ese léxico lo conozco, el de los fariseos. Los fariseos solían decir nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Así que entonces, ese Señor que está en el Hades representa al sectarismo, porque los fariseos eran una secta. Entonces representa al sectarismo como figura, porque aquel decía padre Abraham y padre Abraham y padre Abraham y padre Abraham. Sin embargo, aquí podría haber una ironía, porque estamos viendo es increíble. Estamos viendo aquí, la Biblia dice gran cima, con S, o sea, gran profundidad. ¿Cómo puede ser Dios injusto? Hermano, ¿cómo dice el 6? ¿Perdón? El 6 que dice abajo. Antífrasis. Antífrasis. Porque ahí va a ocurrir esa antífrasis. Antífrasis es una figura que dice lo contrario, que es irónica, que es paradójica. ¿Y dónde la hallamos? Aquí vamos a escribirlo de una vez. En el 5 es metonimia.
La pregunta a los que creen que no es parábola es esta, porque menciona un cementerio la parábola. El varón aquí estaba confundiendo el Lázaro que Jesús resucitó con ese Lázaro el pobre, el rico. Él ya Está confundiendo. Ah, bueno, ahí está. Pero ya lo corrigió alguien ahí. Qué bueno, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga entonces. Es que, fíjense que la ignorancia solo tarda un segundo para el que pregunta. Eso. La ignorancia tarda para toda la vida al que no pregunta. Morimos en ignorancia. Y 5:13 de Isaías dice que la ignorancia, número 1, nos lleva a la esclavitud. 4:6 de Oseas nos lleva a la muerte. Segunda de Pedro 3:5 al 7 nos lleva al infierno. En un orden. Ahora la hermana, cuando vaya a buscar la antífrasis, porque tengo que hablar de aquí, lo va a encontrar allí, por favor. Porque cuando usted estudie qué es una antífrasis, le va a decir que es una ironía, es una contradicción, que es una paradoja. ¿Y dónde aparece la paradoja ahí? Porque este señor fariseo que está aquí le pide a Abraham que por favor levante un muerto para que le vaya a predicar a sus 5 hermanos. Aquí está la paradoja. Si estas personas eran buenas, ¿por qué no están aquí? Si estas personas eran malas, ¿por qué no están aquí? ¿O acaso hay 3, 4, 5 resurrecciones? Pero no tengan pena, eso se llama antífrasis. Porque según el diálogo que hay entre Abraham y el señor fariseo que está ahí, que es ficticio también, nos está dando a entender que los muertos nada pueden hacer por nosotros, ni nosotros podemos hacer nada por los muertos. Solo esta parábola está contradiciendo el numeral 956, 57, 58 del Catecismo Católico. En su Catecismo Católico dice 956, 57, 58 que nosotros aquí rezamos por los difuntos que están ahí arriba y que los difuntos rezan por nosotros también. Así que no se pierde nada. Ande usted como quiera andar aquí en la tierra, de todos modos los muertos están intercediendo por usted ahí arriba y usted intercediendo por sus muertos ahí arriba y tranquilo, mire qué facilito. Así él se oye. Pero yo me voy a salir un poquito del tema ahorita, con todo respeto. La Biblia dice que solo hay 2 intercesores delante del Padre. 8, 26, 27 de Romanos dice que solo el Espíritu Santo nos enseña qué pedir y cómo pedir, porque Él intercede por nosotros delante del Padre. 8:34 Romanos, 7:25 de Hebreos, solo el Hijo puede interceder por nosotros delante del Padre. Por eso es que cuando yo voy a usted o usted viene a mí, porque hay una ley, orando unos por otros. Usted viene, hermano, por favor, le encomiendo mi oración, por favor, estoy pasando por momentos difíciles, de acuerdo. Señor, por favor, en el nombre de tu Hijo amado y en el nombre de tu Santo Espíritu, los 2 únicos intercesores, te pido que le hagas un favor a mi hermano. Pero ¿a quién mencioné yo? A los 2 intercesores. Sí, es muy importante lo que está diciendo porque precisamente eso me lo comentaron en una ocasión cuando estaba orando. Pero no parece que solo Cristo Jesús es el único mediador ante Dios. Dice, ¿por qué ustedes están intercediendo? Dijo él así. Entonces es muy importante. Ahora vamos a aclarar 1 Timoteo 2:5. Único mediador no se refiere a oración o a intercesión. Mediador se refiere que fue el único que tenía la capacidad de ponerse en el lugar que nosotros merecíamos.
La respuesta está en Gálatas 3:13. Léame primero, lea Gálatas 4:13. 3:13, por favor, 3:13. Sí, cualquiera lo va a cuestionar, y especialmente un católico lo va a cuestionar. Y vamos a ver 1 Timoteo 2:5. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1, hermana, por favor. Primero vamos a leer Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El único mediador. Nosotros, en calidad de malditos, nosotros éramos los dueños de esa cruz, pero Él nos quitó de ahí y se puso ahí. Vamos, Caro, desde el versículo 1, con voz del locutor. 2:1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sigamos leyendo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Muy bien, tabla sinóptica. El cual se dio a sí mismo en rescate. Si un ángel hubiera muerto por nosotros, no hay salvación. Tenía que ser Jesucristo mediar entre la condena y la salvación. Ahora, la palabra, literalmente hablando, intercesión, solo aparece en Romanos 8, 26, 27, Romanos 8, 34 y Hebreos 7, 25. Dos intercesores delante del Padre. Por causa del pecado, por favor, por causa del pecado. Empieza diciendo 8, 26 y 27. Porque el Espíritu Santo nos enseña qué pedir y cómo pedir. Pero que escuche esto. Dice que el clamor del Espíritu Santo delante de Dios es con gemidos indecibles, dice. Mire cómo el Espíritu Santo se humilla por nosotros con gemidos indecibles e intercede por nosotros. Damos un salto al 34. El mediador. Ella no dice mediador, dice intercesor delante del Padre. Vamos al 7:25 de Hebreos. Otra vez, o sea que aparece 2 veces para el Espíritu Santo y 2 veces para Cristo. Ahora, por eso es que, ¿cómo intercedió Pedro en el templo de la Hermosa para que se levantara el muchacho que estaba paralítico? ¿No se acuerdan qué método de intercesión hizo? No traigo oro ni plata, Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. No dijo en mi nombre. No dijo en el nombre de la cabeza de la iglesia que soy yo, no lo dijo. En el nombre de Jesús, levántate, y el muchacho se levantó. Para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. En 14:12 de Juan, todo lo que pidas en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Ahí está todo. Entonces nosotros, esto es lo importante, que también nosotros intercedemos, porque si no nos van a querer dar, pero solamente que nosotros intercedemos así como dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hebreos 7:25 dijo, hermano. Sí, hermana. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. Qué bendición. Intercediendo. Pero después le voy a poner el texto más conocido. Es que mire, pues, hermano pastor, hay mucha gente que
favor, hermana, ayúdenme cuando hay un enfermo. Pero lo que, bueno, yo en este lado lo hago así, mire. Yo también le digo a la persona, usted tiene la necesidad, humíllese también delante del Señor, porque muchos solo quieren que otros lo hagan. Y hacerlo. Y ellos acostaditos. Sí, que hay gente Muchos solo necesitada. le dejan la carga al pastor. Hermano pastor, quiere, por favor, le pides por favor, ore por esa persona. Le dejan la carga a él cuando no uno es el indicado también de humillarse, porque la palabra dice es interceder. Vamos a suponer que tiene usted un programa en la radio o un evangelista va por la calle. No sé si le han hecho a usted. Hermano, ahí le recomiendo que ore por mi fulano de tal. A mí me lo han dicho. Me llaman de Estados Unidos. Perfecto. Pero yo no voy a orar en el nombre de Olegario Salas porque yo, ¿quién soy, hermano? Perfecto, hermana. ¿Cómo se llama su paciente o la persona? Pues vaya. Enlacemos, pues, le digo, una videollamada. Enlacemos y oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ya puse la metodología. Ahora pidiéndole al Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que se haga como ella cree y como ella quiere. Y estoy seguro que esa oración ya la escuchó el Señor. ¿Por qué? Porque en Santiago 5:14 está la norma. No cualquiera va a ir a orar por la persona. La oración del justo, dice. Y la fe del enfermo. Yo puedo ser justo ante los ojos de ustedes. Pero si la persona por quien yo voy a ir a orar es incrédula, me va a rebotar la oración. No hay fe. O si ella tiene fe y yo no practico la justicia, rebota la oración también. Entonces tiene que ir de la mano la fe y la oración justa. Ahora sí, pero recordémonos que no va a ser en el nombre de nosotros, ni en el nombre del pastor que dirige la iglesia, sino en el nombre del príncipe de los pastores, Jesucristo. Ahí está. Esa es la diferencia entre el evangelio y la religión. Ya veo esta vez que acaba de pasar aquí en Coatepeque, San Santiago. Toda la gente le fue a pedir muchas cosas a Santiago. Y en la noche andaban bien borrachos en el parque. Y hasta Santiago creo que andaba borracho. Y así sucesivamente. Y no les escucha. Porque para poder ser escuchado, a ver, por favor, vamos a ver si a alguien Dios le escucha la oración, sí o no. Juan 9:31, por favor. Un ratito nos hemos salido del tema, pero es importante, porque tenemos que aclarar todo eso. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Se está dando cuenta? Es el testimonio de una persona que acaba de ser sanada. El muchacho era ciego y empezaron a interrogarlo. ¿Cómo le cerró el círculo a las personas? Yo solo sé, dijo él, que a un pecador Dios no le escucha. Pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese sí le escucha. Y cuando hace la voluntad de Dios, porque es temeroso de Dios. Y siendo temeroso de Dios, pues perfecto, Dios le va a escuchar. Por eso dice también que como un ciego va a guiar a otro ciego. Ahí se está dando cuenta. Los fariseos dicen que en el capítulo 6 de Mateo se paraban en las plazas y a orar y a hacer un montón de cosas, pero ellos no hacían la voluntad de Dios, así que no eran escuchados. Ahora sí no. Yo pensé que la noticia era buena como me hacía así. Este hermano Pedro me confunde. Tiene razón, hermano Pedro, son las 11. Miren qué rápido se va el tiempo. Entonces váyanse, ya terminamos los 7 puntos. Y cuando regresen, vamos a ver la actividad en el infierno. Esto sí va a ser buena noticia. Un paseo en el infierno.
Sí. ¿Cómo se va a vivir en el infierno? Hermano, y si nos ayuda, ahorita que vamos a estar fuera en el receso, si es pecado usar anticonceptivos, eso me lo han estado preguntando mucho. Entonces, si nos ayuda. El anticonceptivo es un eufemismo de abortivo. Tome nota la ironía que hay, con todo respeto. Gente, yo quiero hablar con gente madura aquí, por favor. Con gente madura. Cuando hay cópula entre una mujer y un hombre, ambos llegan al clímax. Libera un óvulo la mujer y el hombre libera miles de espermas. Y un esperma logra penetrar un óvulo, inmediatamente se convierte en embrión. ¿Por qué la pastilla espera que se convierta en embrión? Fíjese pues qué hay detrás de todo esto. Al matar el embrión, dice el Salmo 139, 13 al 16, que un embrión es vida ya. Y que Dios sabe cómo se llama y cómo se va a llamar y a qué se va a dedicar. Salmo 139. Versículo 13 al 16. Ya Dios conoce. Otro texto bíblico es 1:5 de Jeremías. Antes de que te engendraran, yo ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te di por profeta. Dios ya conoce. Ahora viene esa persona y toma el anticonceptivo. Me está quebrantando una ley del capítulo 20, 12 en adelante de Éxodo. No matarás. Entonces, en esto hay métodos. La Biblia dice en 22:20 de Proverbios que Dios hizo la ciencia para ayudarnos. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos donde un ginecólogo, sin nada de desconfianza y nada de celos, porque hay gente que es muy celosa, porque el médico va a esculcar a la señora, le va a sacar muestras y todo. Pero él, su pensamiento no es pecaminoso, porque a cada rato ve eso, entonces así que él no tiene mente pecaminosa, sí, ese es su trabajo. Entonces, él le va a sacar una muestra y luego le va a hacer un calendario cuando está madurando y cuando está verde. Aquí es cuando Pablo dice en el capítulo 7 de Corintios que debemos de ponernos de acuerdo, dice, mutuamente, dice. La señora tiene su calendario. Y le dice a su señor: hijo, fíjate que esta semana quieto Nerón, porque estoy madurando. No tengas pena. Yo ni cansado estoy. Nada quiero de eso. Ya viene la próxima semana. Mi hijo, fíjate que ahorita estoy ovulando, pero verde, así que no hay peligro. Pues allá sálvese quien pueda. Para eso puso Dios la ciencia. O el profiláctico en otra cosa. Por eso dije madurez. Profiláctico me refiero a lo que se llama preservativo, corrientemente, coloquialmente, condón. Estoy hablando con gente madura, por favor, y que nunca más lo voy a repetir, que hay una niña aquí, hay una soltera aquí. Entonces, el condón no es pecado, preservativo. ¿Por qué? Porque ahí dentro del preservativo solo queda una célula nada más. Entonces ahí no hay víctima, no hay asesinato. Así que entonces, si el hombre dice, pero aunque estés madurando, pero yo quiero, porque es pervertido, es carnal. Entonces la señora le dice, pero entonces protégete. Pero yo pastilla no tomo, protégete. Muy bien, se va a la farmacia, llega, compra, quiero 2 preservativos, por favor, que no esté vencido, si no también ya la regó. Vence 2027, perfecto, este está bueno. Doble preservativo y que sacie su carne, pervertido, porque no tiene don de continencia, que sacie su carne, ahí está. Pero no expuso al peligro de pecado a su esposa, ni él se expuso, porque ¿qué se eliminó ahí nada más? Célula nada más. Hermano, y vertir en el suelo. ¿Perdón? Vertir en el suelo. Igual eso le pasó a Tamar, pero recuérdese quién era Tamar de ese señor. El pecado no estaba en vertir en el suelo, incesto. O sea, se puede vertir en el suelo. Ajá. Hoy en día se puede. Sí, porque el peligro estaba en que esa muchacha era su nuera. Bueno.
Ese es el peligro, hermano. Ahí era un pecado de incesto. O sea, del preservativo y vertir en el suelo. ¿Se puede? Ajá. Entonces, en el preservativo, mi mujer no corre, porque quiero decirle algo, hermano. Hay una inyección que se llama Permahex para 3 meses. Pero mi mujer se va a poner corta y va a empezar a padecer de su corazoncito. No, si yo realmente amo a mi mujer, yo la voy a respetar. Y voy a seguir la secuencia biológica de ella para que vivamos en paz. Y no va a haber ofensa a Dios, porque si no me voy a 23-26 de Éxodo. No habrá mujer que se esterilice ni mujer que aborte. Ahí está. Y el anticonceptivo es un abortivo. ¿Se está dando cuenta? La Biblia responde. ¿Cree que quedó claro? Bueno, sí. Vamos a la coca.